Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos y todas. Buenos días, licenciado. Buenos días a la clase de Sociología, correspondiente al martes 16 de marzo. Ay, se viene la casa, pero hoy tenemos los quebrados. De verdad. Bien. Licenciado. Buenos días, licenciado. Bienvenida, Zaira. ¿Cómo sigue? Gracias al Señor, bien, licenciado, ya mejor con las pilas puestas. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque Gracias. las va a necesitar. Ay, no me diga eso. Licenciado, mire, quería hacerle una pregunta. Adelante. Con respecto al cuestionario, ahí dice el cuestionario número 7, que no sería el 8. Lo he puesto en el aula. Sí, en la diapositiva dice cuestionario debate número 7. De las diapositivas que subió para la clase de hoy. Ya, es la semana 8. Bueno, ahí decía semana del 15 al 19. O sea que la semana 8, si usted lo toma en cuenta, es el primer día de clase. Sí, la semana 8 es. Pero sería el cuestionario número 8, o 7, perdón. Es el cuestionario número 8, porque como recuérdese que nos dejó también para la semana de parciales un cuestionario, ese era el número 7. Entonces ahorita sí ya nos tocaría el cuestionario número 8, licenciado. Ok. Entonces, ¿Zaira escuchó? Sí, licenciado. Entonces estamos bien, no nos estamos adelantando. No, porque, sentí raro porque la semana pasada entregamos el cuestionario número 7 y este cuestionario dice cuestionario de debate número 7. No dice 8. No dice. Vale, entonces ya voy, después de clase voy a rectificar, entonces sería el cuestionario número 8. Y me llega ese fondo. Está bonito ese fondo. Sí, pero dice cuestionario número 7. Bueno, entonces vamos a corregir eso. Sería el número 8. Bueno, otro asunto que quería decirles es que conserven los grupos de trabajo, por favor. Así como trabajaron en el ensayo. No deshagan los grupos. Porque para la próxima actividad que van a hacer en grupo también, es necesario que ustedes conserven los grupos porque van a hacer otra actividad que la vamos a planificar en grupo. El día de mañana yo voy a explicar de qué se trata la actividad. Desde ya les aviso que se trata de un mapa mental. Es de un mapa, pero es un mapa mental. Entonces, desde ya los exhorto a que conserven los grupos. Si ya se habían deshecho, por favor, vuélvanlo a reintegrar, porque es necesario que estén organizados siempre en grupo, ¿de acuerdo? Así que desde ya les digo que vamos a tener que mantener los grupos. Sabes que yo tenía hasta los grupos del curso que eran de microbiología, biología y todo eso, ¿sabes? Entonces, y sociología, que están todos los de licenciatura y eso, los de los dos servicios. Recuerden que hay que conservar los grupos. Entonces, así las cosas, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta que me quieran hacer también a esta altura. Una consulta, licenciado. Adelante. Entonces, usted mencionó
Usted menciona que los grupos los tenemos que volver a hacer. ¿Serían los mismos grupos que hicimos No. para el trabajo de investigación o no? No es que no he dicho que lo vuelvan a hacer, sí que los mantengan. Ah, ok. Que los mantengan, por favor, porque va a haber una actividad que la van a tener que realizar en grupo. Ahora, si lo han deshecho, por favor, reintegren, porque van a necesitar estar integrados en grupo. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero que también estoy viendo que los cuestionarios, no todos lo están enviando por la herramienta. Así que yo los exhorto también a que siempre los manden por la herramienta, porque no todos lo están logrando que se envíen por la herramienta. Licenciado, tengo una consulta con respecto a eso, los cuestionarios. Sí, ¿Será posible, licenciado, que nos dé más chance, como por ejemplo para enviarlo como a las 10 de la noche los cuestionarios, porque la herramienta se cierra a las 7? Y yo tengo compañeros, por ejemplo, que terminan de trabajar a las 9. De hecho, tenemos una compañera que trabaja toda la noche. Entonces, y tiene turnos rotativos, para muchos tienen. ¿Será posible que nos lo pueda recibir o abrir la herramienta hasta como a las 10, digamos? Porque a las 8 es que se cierra la herramienta. a las 8, es cierto. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Lo vamos a abrir y que se cierre a las 12 de la medianoche. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Y sí, porque Gracias, la verdad, licenciado. licenciado, que necesitábamos un poquito más tiempo, pero se le agradece mucho Bien. porque Sí, es verdad. Sí, yo para en extender realidad, un poco más. como sé que llevan otras materias y yo creo que algunos llevan hasta 5 materias. Sí, 5 llevamos Sí. los de técnico. Entonces, es bien complicado, en realidad es bien complicado. Entonces, vamos a aperturar hasta las 12 de la medianoche para que ustedes tengan más tiempo y aprovechen, ¿verdad? Aprovechen. Bueno, los estoy exhortando a que siempre mantengan los grupos, porque va a haber una actividad también que se va a desarrollar en grupo, que eso va a ser se trata de un mapa mental, y porque ya estamos a un mes, un poquito más de un mes para el parcial 2, correspondiente al segundo registro. Entonces, es necesario pues ir pensando ya en esa situación, ¿verdad? Vamos allá en abril, ahí por el 21 de abril es el examen. Así que yo los exhorto también a que consulten la jornalización académica de la materia, para que ustedes estén en sintonía con lo que uno está diciendo. Por favor. La otra situación es que en el aula virtual uno siempre les pone bibliografía sobre el tema. Yo por favor, se los solicito que la consulten también, porque no se queden con lo que uno dice en clase. Por favor, es necesario que ustedes no se queden con el mensaje que uno les da, porque hay algunas cosas mucho más de Honduras, que hay que verlas. Y la bibliografía básica les ayuda en ese sentido. Yo no tengo todo el conocimiento, así que por eso es que les pongo siempre esa bibliografía. Yo soy del criterio que nadie sabe todo, pero tampoco nadie ignora todo. Todos sabemos algo, pero también todos ignoramos algo. Así que adelante a utilizar toda esa bibliografía, porque es una bibliografía bastante
digamos la palabra, rebuscada, no en cualquier bibliografía. Ese es por el lado de la situación, de que ustedes se informen. No se queden solo con lo que yo les digo. Eso es necesario que también lo tomemos en cuenta. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando pues de lo que es la acumulación originaria de capital en El Salvador. Así que es necesario que ahora hablemos de las características que asumió la acumulación originaria de capital en El Salvador. Este tema es muy peculiar. ¿En qué sentido? Porque está muy ligado a la historia social y económica de El Salvador. Resulta que nosotros en sociología nos auxiliamos de las demás ciencias sociales, en este caso de la historia. Entonces, la historia nos está dando, digamos, los criterios y los datos para que nosotros aquí en esta clase de sociología hablemos de la acumulación originaria de capital. La semana pasada yo puse énfasis, y más que todo en el aula virtual ustedes tienen ahí ya la competencia que se busca, es que usted tenga claro por qué la sociedad salvadoreña es una formación económica y social capitalista. O capitalista. Porque resulta que mucha gente en nuestro país no tiene claro por qué la sociedad salvadoreña es una formación económica y social capitalista. Hay mucho aporte de los periodistas, ¿verdad? Que muchas veces en las noticias hablan de la formación económica y social capitalista salvadoreña. Pero eso a nivel de periodismo. El periodismo, el análisis periodístico no es como el análisis sociológico ni como el análisis histórico. El análisis periodístico muchas veces es epidérmico. Es muy epidérmico. Ustedes, aquí me estoy tocando yo el brazo. Todos ven que me estoy tocando el brazo. Y entonces, lo que yo estoy tocando aquí ahorita, ¿cómo se llama? Se llama epidermis. ¿Por qué? Porque es la primera capa que tiene la piel. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, mire, fíjense que los análisis se quedan a nivel de epidermis, es porque se quedan a nivel muy, muy superficial. Y nosotros en sociología no nos podemos quedar a ese nivel. Los periodistas hacen un gran aporte, el periodismo, como ciencia también, hace un gran aporte para que la gente se dé cuenta de algunos elementos, pero no es suficiente. Así que es necesario hacer eso. Si alguien habló ahí, ¿alguien solicitó palabras? ¿No? Vale. Entonces, vamos a seguir con las características que asumió la acumulación originaria de capital en El Salvador. Y manejamos la idea fuerza. Yo siempre, metodológicamente y didácticamente, hablo de una idea fuerza, que es la que nos va a guiar en el camino. ¿Quién me la lee? Por favor, Zaira, de bienvenida, usted nos va a leer esta diapositiva, por favor. Vaya, dice características que asumió la acumulación originaria de capital en Sí, capital. Es que hay que separar. Sí, sí. Vaya. Capital en El Salvador. Sería. Entonces, esa sería acumulación vaya, originaria de capital en El Salvador. Por favor. Dice, idea fuerza. Si bien es cierto que el proceso de acumulación originaria de capital es el común denominador para el aparecimiento, surgimiento y desarrollo del capitalismo,
como modo de producción dominante en las distintas sociedades o formaciones sociales. Cabe destacar que como proceso históricamente determinado, este asumió especificidades, dice, Sí. o particularidades en su implementación. Gracias, Zaira. Fíjense que Zaira nos acaba de leer, en realidad nos acaba de decir cuál es el asunto a tratar. La acumulación originaria de capital es el común denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las sociedades capitalistas hoy en día han tenido ese proceso, han sufrido ese proceso. Usted va a Guatemala y usted pregúntele a un historiador, a un sociólogo, mire, ¿y desde cuándo o a partir de cuándo ustedes como sociedad registran la acumulación originaria de capital? Y obviamente alguien entendido le va a decir, le va a dar cuenta, le va a hablar de datos, le va a hablar de fechas. Lo mismo si usted va a Honduras, lo mismo si usted va a Nicaragua. Y no digamos si va a Europa. Entonces, la acumulación originaria de capital es el común denominador. Todas las sociedades capitalistas han experimentado un proceso de acumulación originaria de capital. Si no, no se podrían llamar capitalistas. Ojo con eso. Y algo bien importante que mencionó Zaira es que fue un proceso históricamente determinado. ¿Qué quiere decir eso de históricamente determinado? Que habían condiciones objetivas y subjetivas que permitieron que se diera ese proceso. Ojo con eso. Hubo condiciones que permitieron que la acumulación originaria de capital se diera en las condiciones en que nosotros la hemos estado planteando. Si no, no se hubiese podido desarrollar. Y por eso podemos hablar de que asumió especificidades o particularidades en su implementación. También, porque como habían condiciones, habían, digamos, rasgos históricamente determinados, esto asumió especificidades y particularidades. Nuevamente, un ejemplo de lo históricamente determinado. Por ejemplo, nosotros, como seres humanos, seres particulares también, nosotros tenemos condiciones históricamente determinadas. Para el caso, ¿cuáles son las condiciones históricamente determinadas de cada uno de ustedes? Por ejemplo, son estudiantes, son padres de familia muchas veces, o pueden ser hijos, pueden ser hermanos. ¿Tiene empleo? También. ¿No tiene empleo? También. ¿Sí? ¿Vive en una vivienda? También. ¿Tiene condiciones como para estar conectado o conectada en esta clase? También. Todo eso es lo históricamente determinado de cada uno de nosotros. También allá afuera hay condiciones históricamente determinadas. Usted sale allá afuera y lo primero que usted piensa es, ojalá regrese con vida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una condición de violencia, ¿sí?, allá afuera, que también es una condición históricamente determinada. Yo no sé si logró captar la idea. Entonces, si hay alguna duda, por favor manifiesten. Bien, vamos a continuar con la segunda diapositiva. Siglo XIX. Y planteamos la siguiente idea. Lo que se venía dando de hecho, se consolida de derecho. Vamos a ver, Marielos, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor?
Marielo Reyes. Compañera. Sí, ahorita, siglo XIX, lo que se venía dando de hechos se consolida de derecho. Resulta que, como todo proceso humano, histórico, social, que involucra condiciones subjetivas y objetivas en su configuración, no se puede establecer, al menos para el caso de El Salvador, una fecha exacta y puntual para plantear desde cuándo se implementa el proceso de acumulación originaria de capital. Lo que sí se puede establecer es que con la llegada de los españoles en 1525 es que comienza el periodo de inflexión de la vida de la sociedad indígena y su modo de producción precapitalista en su organización social, económica, política, cultural y económica, y que en adelante se empezará a dar una convivencia dialéctica entre lo viejo y lo nuevo, y que se traducirá como una dominación colonialista en donde una potencia colonial, España, se va a someter en condiciones de desigualdad y opresión a la sociedad indígena de entonces. La última idea, en donde una potencia colonial, España, va a someter en condiciones de desigualdad y opresión a la sociedad indígena de entonces. Gracias. Miren, resulta que ya habíamos estado hablando de que en términos humanos, sociales, no se puede establecer, mire, a partir de este palo de Izote comienza la historia de El Salvador. No podemos decir eso. O no podemos incluso decir, no podemos, un 1 de mayo comienza la historia de la sociedad salvadoreña. No podemos decir eso. ¿Por qué? Por la naturaleza de las circunstancias humanas. Ojo, no podemos establecer como en una forma terminante fecha. Entonces, así también podemos decir con la acumulación originaria de capital. ¿Sí? Ahora bien, el año, que es 1525, que es muy importante tenerlo en cuenta como punto de partida, porque sí existen documentos, existen datos, existen verificaciones, que fue en ese año que allá por el río Pax, que lo que hoy es Aguachapán, cruzaron los españoles procedentes de México, sí, procedentes de México venían los españoles en el año de 1525, eso sí. Y ahí comienza el periodo de inflexión de la vida. ¿Qué es eso de inflexión de la vida? Cambio profundo, cambio de raíz. ¿Sí? Todos en la vida experimentamos inflexión, ¿sí? Inflexión en la vida. El ser humano, por ejemplo, cuando pasa de la pubertad a la adolescencia, hay una inflexión. De la adolescencia a la adultez también es una inflexión. Es un cambio, ¿sí? Un cambio de raíz. Y por eso es que decimos inflexión de la vida. Perdón. De la sociedad indígena y su modo de producción precapitalista. Acuérdense que hablábamos del modo de producción tributario o modo de producción asiático. Bien. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué hubo una inflexión? ¿Y por qué con la llegada de los españoles? Vamos a ver, Fabiola, ¿me podría leer esta diapositiva? Fabiola Michelle. ¿Alguien más? ¿No está Fabiola quizás? Oscar Mejía, léeme esta diapositiva, por favor.
Ahorita, licenciado, el por qué. Es un proceso histórico-social como el colonialismo en sus entrañas e intenciones. Obedecía a una lógica de expansión en todos los órdenes: territorial, geográfico, económico, social, político, religioso e ideológico, para configurarse en un orden mundial de dominación de las potencias europeas occidentales, en donde se forjó el capitalismo como modo de producción a partir del siglo XVI en adelante. Gracias. Bueno, entonces, la llegada de los españoles no es algo aislado. La llegada de los españoles en 1525 obedece necesariamente a ese proceso histórico que acaba de leer Oscar. Ese proceso histórico se llama colonialismo, ¿sí? Y el colonialismo no se explica sino a través de esa lógica de expansión de un modo de producción a nivel mundial. Ese modo de producción, entonces, es el capitalismo, ¿sí? Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué decimos un proceso de hecho sobre la acumulación originaria de capital? ¿Sí? Bueno, podemos decir que la dominación colonialista de España en la región centroamericana, y que fue de 300 años, configuró realidades históricos-sociales basadas en una administración de los territorios, población y riquezas naturales, o sea, saqueo indiscriminado, con apego a leyes administrativas emanadas para la transferencia de riqueza y valor hacia Europa y las metrópolis que las recibían. De ahí que se puede plantear que el proceso de acumulación originaria de capital no se estaba desarrollando como proceso propiamente dicho, y en el sentido de profundizar el carácter capitalista de la formación social o sociedad colonial. Ojo, resulta que la dominación colonialista de España en la región centroamericana, que fue de 300 años, ojo con eso, ese dato es muy importante manejarlo, no significó una acumulación originaria de capital a nivel, ¿qué? A nivel local, sino que al contrario, fue la acumulación de capital que se venía desarrollando, era una acumulación de capital hacia Europa. Por eso es que se habla de un saqueo. Todo lo que se producía a nivel interno, ¿sí?, se iba para Europa. Les estoy hablando del añil, el caso del añil, el caso del café, ¿sí? Entonces, todo lo que se producía aquí se iba para Europa. Y el dinero, ¿sí?, la riqueza que producía, se quedaba en Europa, ¿sí?, se quedaba en Europa. Entonces, si bien es cierto, ya había expropiación, ya había despojo, esta no adquiría la condición y la característica necesaria para poder decir que era una acumulación originaria de capital con orientación local. Eso es lo que queremos decir. Entonces, era un proceso de hecho, ¿sí? ¿Qué es una situación de hecho, entonces? Algo que ya se viene dando, ¿sí?, algo que se viene dando sin proclamarse, algo que se viene dando espontáneamente, incluso muchas veces hasta inconscientemente. Yo la vez pasada les hablé de que, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio sin casarse, sino que es una unión libre y de consenso, decimos nosotros. Entonces, es una situación de hecho. Distinto es cuando a partir de un contrato matrimonial se unen y entonces ya no es una situación de hecho, sino que de derecho. Entonces, algo así ocurrió con la acumulación originaria de capital.
Bien, entonces decimos pues que fue una situación de hecho por las condiciones, por las características que estamos señalando. Bien, ¿me podría, Ruth López, buenos días, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Ruth. ¿No está Ruth? Bueno. Vamos a ver si puede, Kevin Orellana, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Kevin. Sí, ahorita. O como dice y plantea muchos estudios del problema, ¿qué van a hacer hasta el siglo XIX con los procesos de independencia de España y la ulterior construcción de las repúblicas liberales y la consolidación del Estado Nacional en Centroamérica, que para el caso de El Salvador será hasta 1844 con la promulgación de la primera constitución política, que se va a registrar y consolidar las condiciones y fundamentos políticos, jurídicos e ideológicos, en concordancia con los intereses económicos, territoriales, políticos e ideológicos de las nuevas clases y élites dominantes, las oligarquías criollas y que en adelante libres del colonialismo español que les ponía trabas a sus negocios y comercios, obstaculizando la lógica de acumulación de capital. Emprenderán procesos de fomento y consolidación de medidas y reglas del juego en modo de producción capitalista. Gracias. Bueno, entonces, esa situación de hecho va a durar, ojo, va a durar precisamente hasta cuando se llega en el siglo XIX a la posibilidad de que se dieran los procesos de independencia de España. ¿Sí? Hasta cuando también ulteriormente se construyen las repúblicas liberales y la consolidación del Estado Nacional en Centroamérica, que para el caso de El Salvador será hasta 1844. Miren cuántos años tuvieron que transcurrir, ¿sí? ¿Cuántos años tuvieron que transcurrir para que esa situación de hecho acabara en una situación de derecho? ¿Sí? Entonces ya cuando se promulga, por ejemplo, la primera constitución política, entonces existen las condiciones necesarias y suficientes para que esa situación de hecho se vaya configurando en una situación de derecho, que es muy distinto. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que está casado o casada en matrimonio civil y no contimás si está casado también por la ley o por la forma religiosa, eso ya no es una situación de hecho, sino que de derecho. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, va a ser hasta 1844, ¿sí? Que en El Salvador se van a empezar a implementar, ¿sí? ¿A través de qué? A través de fundamentos políticos, jurídicos e ideológicos, las leyes, ¿sí? O se van a promulgar leyes a favor de la acumulación originaria de capital. Pero mire, aparejado con esto, o en concordancia, como decimos aquí, con el aparecimiento y la consolidación, ¿sí? de nuevas clases sociales y élites dominantes, las oligarquías criollas. O sea, todas esas clases dominantes, por ejemplo, que ya existían en la colonia, pero que con el proceso de independencia se fueron constituyendo como clases dominantes propiamente dichas. Entonces, estas también van a ser como la personificación de ese periodo, del proceso de acumulación originaria de capital. Vean.
Vamos a ver aquí también. Diana Vanessa, ¿podrías leernos esta diapositiva, por favor? Diana Vanessa. Sí, Lick. Bueno. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Gracias. Dice, haciendo hincapié que lo anterior no quiere decir que el proceso no se venía dando de hecho, pero que ahora en adelante existirá lo que el planteamiento marxista sostiene como la superestructura ideológica, política e ideológica sobre la cual descansará la formación económica social capitalista, adquiriendo legalidad y legitimidad para liberalizar las relaciones sociales fundamentales para operar bajo una situación de derecho. Gracias, Diana. Fíjense que lo que acaba de leernos la compañera es muy importante. Es muy importante porque esa situación de hecho se va a desvanecer, se va a desarmar, se va a romper con esa situación de hecho, porque va a haber toda una estructura, y aquí sí tienen razón los estructurados funcionalistas. Los estructurados funcionalistas, ¿se acuerdan que planteaban de que en la sociedad, por favor, desconectemos el micrófono, porque hay mucha interferencia. Hay mucha interferencia. Desconecta el micrófono por ahí. Resulta que recuerdan que el estructurado funcionalismo dice de que las estructuras sociales sirven para darle sostenibilidad y sustento a una sociedad. Y no solo le dan sostenibilidad, sino que le dan como legitimidad y legalidad. Eso es lo que dicen los estructurados funcionalistas, pero como decimos aquí, como lo que el planteamiento marxista sostiene, como la superestructura ideológica, política e ideológica. ¿Qué es la superestructura ideológica, política e ideológica? Bueno, es todo aquel andamiaje, es toda aquella estructura la cual va a sostener a toda esa formación económica y social capitalista, más que todo en lo económico. Es como nuestro cuerpo, ¿verdad? A nuestro cuerpo, ¿qué es lo que lo mantiene erigido? Es el esqueleto. Yo, sin el esqueleto, yo no podría estarme moviendo así como lo hago con mis manos, con mis brazos. Porque la carne, ¿sí?, que tiene mi cuerpo no podría tener, digamos, forma sin ese esqueleto. Algo así también sucedió con el modo de producción capitalista. Se tuvo que construir ese esqueleto para empezarle, como dicen, a transmitir sangre y carne. Bueno, estamos a punto de salir del primer periodo. A las 11 nos vamos a conectar de nuevo y vamos a seguir con la clase. El punto es de que a las 11 nos vamos a conectar de nuevo para seguir con la idea de la clase. Así que les pido pues que a las 11 de la mañana nos volvamos a conectar. ¿De acuerdo? Por el momento vamos a suspender ahorita. ¿De acuerdo? Vaya, licenciado, está bien. Nos vemos a las 11. Bien, Está bien, licenciado. A las 11 nos vemos. Adiós.